¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, "No tentarás al Señor tu Dios"? A veces no nos falta fe, nos falta obediencia para hacer nuestra parte. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, "Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra". Mateo 4:6. Satanás estaba citando el Salmo 91, 11, 12, usando una promesa verdadera de Dios, pero con una intención equivocada. Entonces Jesús le respondió, "Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios". Mateo 4:7. Esa frase que Jesús mencionó venía de Deuteronomio 6:16, donde Dios le hablaba al pueblo de Israel después de que habían dudado de él y lo habían puesto a prueba en el desierto. Y aquí es donde entra algo muy importante. ¿Qué significa tentar a Dios? En este contexto, tentar a Dios no significa seducirlo al pecado, porque Dios no puede pecar. Aquí la palabra tentar significa poner a prueba a Dios de manera irresponsable, desafiante o manipuladora. Es actuar como diciendo, voy a hacer lo que yo quiera, y Dios tiene que rescatarme. Voy a ignorar la sabiduría, y Dios está obligado a protegerme. Voy a caminar hacia el peligro, y luego exigiré un milagro. Eso fue exactamente lo que el diablo quiso que Jesús hiciera. No era una caída accidental, no era persecución, no era sufrimiento por obedecer a Dios. Era lanzarse voluntariamente al vacío para obligar a Dios a intervenir. Y Jesús rechazó eso completamente. Jesús no estaba diciendo que Dios no pudiera protegerlo. ¡Claro que podía! Jesús sabía perfectamente que el Padre tenía poder para enviar ángeles, abrir caminos y librarlo de cualquier peligro. El problema no era la capacidad de Dios, el problema era la intención del acto. Una cosa es confiar en Dios cuando uno camina en obediencia, y otra muy distinta es cruzarse de brazos, actuar sin sabiduría, descuidar lo que nos corresponde y luego esperar que Dios arregle todo como si nuestra responsabilidad no existiera. Confiar en Dios no significa vivir sin prudencia. Confiar en Dios no significa ignorar las consecuencias. Confiar en Dios no significa hacer lo incorrecto y luego decir, Dios se encargará. Hay personas que necesitan trabajo, pero no buscan, no preparan su currículum, no preguntan, no llaman, no se presentan, no se esfuerzan, y luego dicen, Dios proveerá. Y sí, Dios provee, pero muchas veces su provisión llega mientras caminamos, mientras tocamos puertas, mientras sembramos, mientras hacemos nuestra parte con humildad. La fe no es quedarse sentado esperando que el pan caiga del cielo, cuando Dios ya nos dio manos, fuerzas, inteligencia y oportunidades para salir a buscarlo. También pasa en la familia. Alguien puede decir, Dios va a restaurar mi hogar, pero no pide perdón, no cambia su carácter, no escucha, no deja el orgullo, no cuida sus palabras. Quiere un milagro en su casa, pero no quiere obedecer a Dios en su manera de tratar a los suyos. Porque muchas veces pedimos que Dios sane lo que nosotros seguimos lastimando. O puede pasar con la salud. Una persona puede decir, Dios me va a cuidar, pero vive abusando de su cuerpo, ignorando señales, descuidando su descanso, su alimentación, sus hábitos, y luego se molesta cuando las consecuencias llegan. Dios es misericordioso, sí, pero no debemos usar su misericordia como permiso para vivir sin sabiduría. Jesús nos enseña que la verdadera fe no obliga a Dios a respaldar nuestra imprudencia. ¡Qué fuerte! Porque muchas veces el diablo no nos tienta solo con cosas claramente malas. A veces nos tienta usando palabras bonitas, frases religiosas y hasta versículos bíblicos. Le dijo a Jesús, está escrito. Y sí, estaba escrito, pero estaba mal usado. Ese es el peligro de tomar promesas de Dios sin obedecer los principios de Dios. Porque una promesa fuera de contexto puede convertirse en una trampa. Dios promete cuidarnos, pero también nos llama a ser sabios. Dios promete proveer, pero también nos llama a trabajar, sembrar y buscar. Dios promete restaurar, pero también nos llama a perdonar, cambiar y obedecer. Dios promete guiarnos, pero también nos llama a escuchar. La fe verdadera no elimina nuestra responsabilidad.
la acomoda en el lugar correcto. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede abrir ciertas puertas, tocar ciertos corazones, sanar heridas profundas, sostenernos cuando ya no podemos más. Pero hay cosas que sí nos corresponden a nosotros. Nos corresponde levantarnos, nos corresponde buscar, nos corresponde ordenar nuestra vida, nos corresponde dejar el pecado, nos corresponde pedir perdón, nos corresponde cuidar lo que Dios nos ha confiado. Y ahí es donde muchas veces confundimos fe con comodidad. Decimos, estoy esperando en Dios, cuando en realidad no queremos movernos. Decimos, Dios proveerá, cuando no queremos tocar puertas. Decimos, Dios cambiará las cosas, cuando no queremos cambiar nosotros. Esperar en Dios no es lo mismo que evadir responsabilidad. Jesús no se lanzó del templo. No porque dudara del Padre, sino porque no necesitaba provocar un peligro para comprobar el amor de Dios. Y esa es una enseñanza muy profunda. No tenemos que crear crisis innecesarias para luego pedirle a Dios que nos rescate. No tenemos que tomar malas decisiones para después pedirle que quite las consecuencias. No tenemos que vivir desordenadamente y luego llamar fe a nuestra falta de prudencia. La fe ora, pero también camina. La fe espera, pero también obedece. La fe confía, pero también trabaja. La fe descansa en Dios, pero no se esconde detrás de excusas. Tal vez hoy esta palabra nos invita a revisar nuestra vida con sinceridad. ¿Estoy confiando en Dios o estoy evitando hacer mi parte? ¿Estoy esperando en Dios o estoy usando frases espirituales para justificar mi pasividad? La fe ora, pero también camina. La fe espera, pero también obedece. La fe confía, pero también trabaja. La fe descansa en Dios, pero no se esconde detrás de excusas. Tal vez hoy esta palabra nos invita a revisar nuestra vida con sinceridad. ¿Estoy confiando en Dios o estoy evitando hacer mi parte? ¿Estoy esperando en Dios o estoy usando frases espirituales para justificar mi pasividad? ¿Estoy caminando en fe o estoy pidiéndole a Dios que bendiga decisiones que Él nunca me mandó tomar? No se trata de vivir cargados ni de creer que todo depende de nosotros. No, Dios sigue siendo Dios. Su gracia nos sostiene, su provisión llega, su poder abre caminos. Pero la fe madura entiende algo. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero no siempre hará lo que nosotros sí debemos hacer. Te dejo esta reflexión. No confundamos fe con irresponsabilidad. No usemos el nombre de Dios para cubrir nuestra falta de obediencia. No le pidamos al cielo que arregle lo que nosotros seguimos dañando con nuestras decisiones. Confiar en Dios es hermoso, pero también es serio. Es decir, Señor, yo dependo de ti, pero también voy a obedecerte. Voy a moverme cuando me digas que me mueva. Voy a sembrar aunque todavía no vea la cosecha. Voy a hacer mi parte sin dejar de creer que tú harás la tuya. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, dame una fe verdadera, pero también un corazón responsable. Ayúdame a confiar en ti sin esconderme detrás de excusas. Enséñame a esperar sin quedarme paralizado, a caminar sin orgullo y a obedecer sin miedo. Muéstrame qué parte me corresponde hacer y dame humildad para hacerla bien. Líbrame de tentar tu amor, tu paciencia y tu misericordia. Guíame por caminos de sabiduría, obediencia y fe sincera. En el nombre de Jesús, amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.